La cámara recorre las calles lluviosas de Madrid, hasta una oficina iluminada donde la rutina se quiebra en un instante. Era un día cualquiera en Madrid. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del edificio. Entre risas y planos arquitectónicos, Sofía no esperaba que su mundo cambiara con un simple sobre. Un oficial de justicia entró en la oficina, y el silencio se hizo pesado como el aire antes de una tormenta. Papeles del divorcio, anunció él. Su rostro, pétreo. Su voz, irrevocable. ¿Cómo se repara un corazón que nunca vio venir el golpe? El amor de Sofía y Miguel no siempre había sido una tormenta. Hubo días en que sus risas resonaban en los callejones de Granada y noches en que su conexión parecía inquebrantable. Pero el tiempo y la distancia son crueles maestros, y en la soledad nacen grietas invisibles. Grietas que ella intentó llenar con secretos. La puerta de la sala se abrió. Entraron el director, la jefa de recursos humanos y la gerente de proyectos. El ambiente olía a juicio, a condena. Miguel sabe todo, dijo una de ellas, con un tono afilado como un cuchillo. Las fotos sobre la mesa eran pruebas irrefutables. Su traición no era un secreto. Y en ese momento, Sofía entendió que ya no tenía refugio. Miguel había comenzado su juego, y ella era solo una ficha. El teléfono de Sofía vibró mientras intentaba encontrar consuelo en el caos del tráfico. Miguel estaba al otro lado, su voz era tan fría como el viento de diciembre. No hay nada que salvar, dijo. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de sus decisiones. Mientras tú construías mentiras con Pablo, yo desmantelaba todo lo que creía seguro, declaró Miguel. Su tono no era de ira, sino de algo mucho más devastador, determinación. Sofía nunca imaginó que el hombre que amaba sería capaz de destruir no solo su vida, sino la de quienes la rodeaban. La casa ardía. Las llamas danzaban como una cruel metáfora de lo que había sido su matrimonio. Desde el otro lado de la línea, Miguel describió la escena como si fuera un narrador distante, pero cada palabra era una daga. Infiel, había escrito en la puerta, como si esa sola palabra pudiera resumirlo todo. Sofía comprendió que su vida, como la conocía, había terminado. 5 años no son suficientes para borrar cicatrices, pero sí para aprender a vivir con ellas. Sofía había reconstruido su mundo con esfuerzo y lágrimas. La ONG donde ahora trabajaba era un faro para mujeres que, como ella, habían sido destruidas por la venganza y el dolor. Pero, ¿qué sucede cuando el pasado regresa para saldar cuentas que creías olvidadas? En un salón abarrotado de arquitectos, los ojos de Miguel encontraron a Sofía. Ella no lo reconoció, pero él vio en su postura algo nuevo: fuerza, resiliencia. En silencio, Miguel se preguntó si el perdón era posible, si algún día Alba podría entender la verdad de su historia. El destino los había reunido una vez más, pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿cómo se cierra un capítulo cuando el pasado nunca deja de escribir su propia versión? La lluvia no era solo una metáfora aquella mañana en Madrid. Era un presagio, un manto gris que anunciaba cambios inevitables. Sofía, con su energía habitual, iluminaba la oficina con su sonrisa y su dinamismo. Su presencia, cálida y vibrante, era el eje alrededor del cual giraba la pequeña armonía de aquel lugar. Pero cuando el oficial de justicia atravesó las puertas, todo pareció detenerse. Era como si el tiempo, compasivo hasta entonces, hubiera decidido hacerse cruel. El sobre en sus manos parecía un arma, no era más que un puñado de hojas, pero contenía el peso de un mundo desmoronándose. Papeles de divorcio. 2 palabras, sencillas y devastadoras. En un instante, Sofía pasó de ser el alma de la oficina a un alma desnuda frente a una verdad que no había anticipado. ¿Cómo era posible? Su matrimonio, aunque con altibajos, era su refugio. O al menos eso pensaba. Pero los secretos tienen una forma de respirar bajo la superficie, esperando el momento exacto para surgir. El silencio posterior fue como un eco interminable en los pasillos del edificio. Sofía, tan acostumbrada a ser el centro de atención por su encanto y profesionalismo, ahora solo era un cúmulo de confusión y vergüenza. En la pequeña sala de reuniones, Carmen la abrazó. La amiga, siempre perspicaz, no necesitó palabras para entender el torbellino que se desataba dentro de Sofía. El dolor de la traición tiene múltiples capas, y Sofía comenzó a deshojarlas, una por una. ¿Qué había pasado? Miguel, su Miguel, era un hombre noble, dedicado a sus causas, a salvar vidas en lugares donde otros solo veían desolación. Su regreso de África había sido un reencuentro esperado, pero ahora, al recordar los últimos meses, Sofía comenzó a ver los matices. Hubo días en que Miguel era el hombre que había conocido en la universidad, apasionado y atento. Recordó noches bajo la luz de la luna, compartiendo sus sueños, planeando un futuro juntos. Pero esos días se volvieron escasos con los años. Miguel comenzó a distanciarse emocionalmente, y aunque estaba físicamente presente, había una parte de él que permanecía lejos.
El regreso de África trajo consigo un cambio que Sofía no logró descifrar en su momento. Al principio, se esforzó por reavivar lo que habían perdido: cenas románticas, escapadas de fin de semana, palabras dulces que intentaban llenar los silencios. Pero él, aunque participaba, parecía un espectador más que un compañero. Ahora, en retrospectiva, Sofía comenzó a cuestionar si ese distanciamiento era una señal que ella se había negado a ver. Carmen, con su intuición aguda, rompió el silencio con una pregunta que cayó como un puñal. ¿Estaba segura de que Miguel no sabía algo? Sofía negó, al principio con firmeza, luego con duda. Los detalles comenzaron a formarse como piezas de un rompecabezas que aún no encajaban. Carmen sugirió lo impensable: ¿y si esto no era solo un divorcio? ¿Y si era una venganza? Sofía intentó rechazar la idea, pero las palabras de Carmen resonaron en su mente. ¿Podría Miguel, un hombre tan noble, albergar resentimientos tan profundos? ¿Era posible que el hombre al que amaba estuviera tramando algo desde las sombras? Cuando la puerta de la sala se abrió, Sofía sintió el peso de la tensión antes de que alguien hablara. Los rostros del director, la jefa de recursos humanos y la gerente de proyectos no eran los rostros de colegas, eran jueces. Y su sentencia era devastadora. Miguel lo sabía, no solo del divorcio, sino de todo. Las fotos sobre la mesa lo confirmaban. Sofía y Pablo, momentos que ella pensaba secretos, ahora eran pruebas irrefutables. Había pensado que podía ocultarlo, que sus decisiones podrían enterrarse bajo la rutina diaria. Pero Miguel había visto, había entendido, y ahora estaba actuando. Lejos de allí, Miguel sostenía su teléfono con una calma que desmentía la tormenta interna que lo consumía. Había amado a Sofía, y quizás, en el fondo, todavía lo hacía. Pero el dolor tiene una forma de transformar el amor en algo más oscuro. Con cada clic en su laptop, el plan que había tejido meticulosamente avanzaba. Cada paso era un recordatorio para Sofía de lo que había perdido, de lo que él había decidido arrebatarle. Cuando le entregaron el sobre con las fotos y el aviso de su despido, Sofía sintió como si su mundo se fragmentara en pedazos. Había construido su vida sobre pilares que ahora se derrumbaban, y no podía hacer nada para detenerlo. Cada foto era una herida, cada mirada de sus superiores un recordatorio de que no tenía a dónde correr. En el coche, mientras las lágrimas empañaban su visión, Sofía recordó todo. Cada promesa, cada momento de felicidad, cada error que la había llevado hasta aquí. Miguel, el hombre que la había hecho sentir invencible, ahora era el hombre que destruía todo lo que ella conocía. De pie junto a la ventana, con la lluvia como único testigo, Miguel tomó su decisión final. Su dolor era real, pero también lo era su resolución. Sofía había cruzado un límite que él no podía perdonar, y ahora, él también cruzaría el suyo. Porque a veces, el amor no muere, solo se transforma en algo que no reconocemos. Sofía, atrapada en el tráfico y en su propio caos emocional, no esperaba que el teléfono sonara. Pero cuando lo hizo, fue como si el destino llamara directamente, con la voz de Miguel del otro lado. Una voz que antes había sido refugio y calma, ahora era un filo frío, cargado de resentimiento. En su tono no había gritos ni furia evidente, sino algo más perturbador, una serenidad implacable. Cada palabra parecía cuidadosamente calculada, diseñada para desgarrar las defensas de Sofía y exponerla a la magnitud de lo que había hecho. Miguel no buscaba reconciliación ni explicaciones. Para él, no había matices, solo certezas: ella lo había traicionado. Y esa traición, en su mente, no solo era una herida personal, sino una grieta que había partido en dos todo lo que alguna vez crearon juntos. Sofía, con la voz rota por las lágrimas, intentó justificar lo que ni ella misma entendía del todo, pero Miguel no estaba allí para escuchar. Su propósito era claro: no dejar piedra sin remover, no dejar rincón de su vida intacto. Las palabras de Miguel cayeron como martillazos. Todo lo que ella creía seguro había desaparecido. Las cuentas bancarias que compartían estaban vacías, los números de sus tarjetas de crédito cancelados, y, como si eso no bastara, Miguel había hecho público aquello que Sofía más temía. Las fotos, su secreto con Pablo, ya no eran solo un arma entre ellos dos. Ahora estaban en manos de quienes conformaban su mundo: compañeros de trabajo, familiares, amigos, incluso los miembros de la iglesia que ambos frecuentaban. Cada revelación era un golpe más profundo, y Sofía sentía como las paredes de su existencia se derrumbaban a su alrededor. ¿Cómo alguien a quien amó tanto podía convertirse en un extraño, capaz de tal nivel de crueldad? Pero Miguel no lo veía como crueldad. Para él, esto no era venganza, era justicia. La traición de Sofía había sido pública, aunque oculta en los detalles, y él estaba decidido a exponerla, a mostrarle al mundo que incluso los lazos más fuertes pueden romperse si no se cuidan. Pero Miguel no se detuvo ahí. Con una precisión que solo el resentimiento profundo puede inspirar, reveló que no solo había sospechado de Sofía, sino que lo había confirmado con cada movimiento. Contrató detectives, instaló cámaras en su hogar, incluso en los espacios más íntimos. Nada escapó a su mirada.
Lo que Sofía había creído privado, ahora era una película que Miguel había reproducido una y otra vez en su mente, cada escena alimentando el fuego de su ira. Ella no era solo culpable, era un libro abierto cuyas páginas él había leído con detenimiento. Y ahora, él narraba esas páginas con una calma que solo intensificaba el terror de Sofía. ¿Dónde terminaba su control? ¿Dónde comenzaba su libertad? No satisfecho con destruir a Sofía, Miguel también se aseguró de llevar a Pablo al límite. Le advirtió de la furia que enfrentaría si la familia de su esposa, Isabel, descubría su infidelidad. Pero Miguel no era solo palabras. Sabía que para completar su venganza, debía golpear donde más dolía. Por eso, lo hizo personal. Isabel, la mujer de Pablo, se convirtió en una pieza más del tablero. Miguel no solo le contó lo que había pasado, sino que se aseguró de involucrarla de la manera más íntima posible. 2 noches con ella. 2 noches en las que borró cualquier línea moral que aún pudiera quedar en su mente. Para Miguel, esto no era solo venganza, era una declaración. Nadie saldría ileso. Cuando Sofía llegó a casa, las llamas eran una visión casi surrealista, pero Miguel, al teléfono, describió la escena como si fuera un narrador distante. Su voz, inmutable, pintó un cuadro que no necesitaba palabras adicionales. Infiel, había escrito en la puerta, una sola palabra que contenía todo el peso de su furia. El fuego no era solo una destrucción física, era un mensaje. Todo lo que alguna vez compartieron estaba siendo reducido a cenizas, y no había vuelta atrás. Sofía entendió, con una claridad dolorosa, que su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. Miguel le confesó que Alba, su hija, estaba con él. No solo planeaba llevársela, sino que también tenía un destino, Argentina, un nuevo trabajo, una nueva vida. Para Miguel, este era el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Sofía no solo había perdido su hogar, su estabilidad y su dignidad. Ahora, también perdería lo más preciado, su hija. Cada palabra de Miguel era un recordatorio de que no había espacio para el perdón. La traición de Sofía no solo lo había lastimado a él, había fracturado la estructura de su familia. Y ahora, él creía que era su deber proteger a Alba de esa sombra, incluso si eso significaba convertirse en un extraño para su propia hija. Sofía, al borde de la desesperación, suplicó. Pero Miguel, implacable, la dejó con una verdad que la destrozó. Alba no solo estaría lejos de ella físicamente, sino que eventualmente también la olvidaría. Era una sentencia peor que cualquier castigo físico, una herida que no podría sanar. Miguel, en su último acto, destruyó lo que quedaba de su identidad. Con un clic, borró rastros de su existencia pasada. El hombre que alguna vez fue marido, padre, amante y compañero, ya no existía. En su lugar, surgió una nueva versión de sí mismo, libre de las cadenas del pasado, pero cargada con el peso de sus decisiones. En el avión, mientras Alba dormía a su lado, Miguel no pudo evitar mirar por la ventana, hacia el horizonte que ahora sería su hogar. Sabía que lo que había hecho no tenía redención, pero también sabía que no podía quedarse. La distancia, aunque dolorosa, era lo único que lo mantenía a salvo de sus propios remordimientos. Y mientras Sofía se hundía en las ruinas de su vida, Miguel se alejaba, llevándose consigo no solo a Alba, sino también los fragmentos de un amor que nunca volvería a ser el mismo. El tiempo, dicen, no lo cura todo, pero enseña a convivir con las cicatrices. Han pasado 5 años desde el incendio que marcó el fin de la vida que Sofía conocía. Ahora, en su nueva rutina, había aprendido a reconstruir lo que parecía irremediablemente perdido. Sin embargo, la sombra del pasado nunca desaparece del todo, vive en los pequeños detalles, en las ausencias que se sienten más intensas en las noches silenciosas. Sofía había encontrado una forma de convertir su dolor en propósito. A través de una ONG, dedicaba su tiempo a ayudar a mujeres que, como ella, habían sido destruidas emocional y psicológicamente por hombres que alguna vez amaron. Cada historia que escuchaba era un reflejo de su propio viaje, y aunque esto le daba fortaleza, también traía consigo un peso adicional, la pregunta constante de si había hecho lo suficiente para recuperar a Alba. Alba. Su nombre era una herida abierta, una palabra que cargaba años de distancia y separación. Sofía había luchado con todas las herramientas legales a su disposición para recuperar a su hija, pero Miguel había sido meticuloso. Cambios de identidad, nuevas fronteras, una estrategia que la mantuvo alejada durante años. Sin embargo, ella nunca perdió la esperanza, y su determinación seguía intacta. Subtrama 2. Miguel y la culpa a la distancia. En Buenos Aires, bajo una identidad falsa, Miguel había creado una nueva vida. Era un hombre funcional, cumplidor, alguien que se había adaptado a su realidad sin cuestionarla demasiado. Pero la culpa es un huésped silencioso, que se instala en los rincones más oscuros de la mente y te acompaña incluso en los momentos de aparente calma. Alba crecía feliz, al menos eso quería creer Miguel. La veía correr por el parque, reír con amigos, aprender a navegar en un mundo que él había construido cuidadosamente para ella.
Pero cada una de esas risas traía consigo un eco de lo que había dejado atrás, Sofía. Miguel no podía escapar de la verdad, aunque intentara enterrarla bajo capas de justificaciones. ¿Había sido justo separar a una madre de su hija? ¿Había protegido a Alba o simplemente le había robado algo que nunca podría recuperar? Estas preguntas lo perseguían, especialmente en las noches solitarias, cuando la ausencia de Sofía se sentía más aguda. En otro rincón del mundo, Isabel también había transformado su dolor en un propósito. Después de divorciarse de Pablo, se convirtió en una figura pública, una voz que hablaba abiertamente contra la violencia emocional y las dinámicas tóxicas de poder en las relaciones. Su historia, aunque dolorosa, se convirtió en una inspiración para muchas. Isabel nunca olvidó su breve encuentro con Miguel. Aunque había sido parte de un juego de venganza, ella supo separar lo personal de lo simbólico. En su camino, encontró una forma de sanar, de reconstruir su propia vida y de convertirse en un faro para quienes buscaban escapar de la oscuridad. El destino tiene una forma peculiar de cerrar círculos. En un congreso de arquitectura en Sevilla, las miradas de Miguel y Sofía se cruzaron por primera vez en años. Él, bajo su nueva identidad, observaba desde lejos, incapaz de apartar los ojos de la mujer que había destrozado y que, a pesar de todo, parecía más fuerte que nunca. Sofía no lo reconoció de inmediato, pero Miguel sintió como el tiempo se detenía. La mujer que tenía frente a él ya no era la misma que él había dejado atrás. Había algo en su postura, en la forma en que interactuaba con los demás, que hablaba de una resiliencia que él nunca había anticipado. Y entonces, Miguel se preguntó si el perdón era posible. No el perdón de Sofía hacia él, sino el suyo hacia sí mismo. Podía ver, en su silencio, las consecuencias de sus decisiones. Y aunque sabía que las palabras no borrarían lo que había hecho, también entendió que, quizás, este era el momento de enfrentar el pasado. Porque, al final, todos los caminos nos llevan de vuelta a las decisiones que tememos enfrentar. Y en ese momento, en ese congreso, Miguel supo que el destino le daba una oportunidad de redención, aunque fuera solo observando de lejos a la mujer que había aprendido a vivir sin él.